Tiene sus rostros conmigo. Señor, te damos gracias, te doy gracias, Padre, por el privilegio que tú me das de estar delante de tu pueblo. Este pueblo que tú amas, este pueblo que tú compraste para ti mismo con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Yo quiero rogarte que me llenes de tu espíritu, que fortalezcas mi fe para que pueda servir, Señor, de una manera fiel, excelente, a aquellas personas que te necesitan, a tu pueblo, Señor. Úsame para proveerles tu bien, a fin de que ellos reciban un beneficio y tú recibas toda la gloria. Por Jesús te pedimos esto juntos. Amén. Amén. Soy yo. Está bien. Ok. Bien. Quiero empezar contándoles que este viernes pasado llevé a mi hijo Pablo a su primer partido oficial de fútbol. Él entró a un equipo y estaba bien emocionado. Y antes de que entrara al partido, yo me detuve ahí con él. Hicimos como un breve repaso de las cosas que él estaba aprendiendo en los entrenamientos. Y básicamente yo estaba como animándolo a que los minutos que él iba a estar en el juego, pues él básicamente estuviera aplicando de una manera fiel todo lo que estuvo aprendiendo. Después le dije, ¿sabes qué? Yo voy a estar ahí, yo voy a estar viendo cada movimiento que tú haces y tú puedes estar seguro que al yo verte esforzarte por cumplir con tu función en el terreno de juego, el tiempo en que vas a jugar en ese partido, yo seré grandemente complacido. Después de eso oramos juntos y él salió corriendo y se fue a sudar y a tratar de tirar patadas por ahí, ¿verdad? Les cuento esto porque yo creo que el día de hoy el Señor va a hacer algo semejante con nosotros en el cierre de nuestra serie ¿Qué somos? Lo que vamos a hacer es que vamos a dar un repaso panorámico del mensaje que el Señor estuvo trayéndonos por 34 semanas. Y básicamente vamos a ser animados a apropiar, por un lado, el mensaje que el Señor estuvo dándonos y por otro lado, a aplicar de una manera diligente esas enseñanzas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos complacer a nuestro Padre, que está atentamente observando cada movimiento que hacemos con una intención de darle gloria. Nuestra serie ¿Qué somos? Tuvo el objetivo de ayudarnos a visualizar como iglesia nuestra identidad. O sea, esta serie tenía ese objetivo, ayudarnos a identificar nuestra identidad como iglesia local. Y una identidad que forma parte también de una familia de iglesias que se llama Gracia Soberana. Básicamente los 34 mensajes que estuvimos viendo durante la serie las podríamos dividir en 3 categorías principales. Les van a enseñar una imagen donde se van a ver esas categorías. Básicamente el primer set de mensajes, o sea, se nos ayudó a ver nuestra identidad como iglesia local. El segundo set de mensajes tenía el objetivo de ayudarnos a identificar nuestra responsabilidad como la comunidad de los hijos de Dios. Y el tercer set de mensajes vimos virtudes que aspiramos a agregar a nuestra fe como comunidad de amor. Lo que vamos a hacer ahora es que por medio de Segunda de Pedro, un pasaje que estudiamos en 2 ocasiones ya durante la serie, vamos a tomar este pasaje y
y simple y sencillamente vamos a utilizar algunos aspectos, algunas verdades que el Señor nos ha dejado aquí en su palabra para enfatizar estas tres categorías con el objetivo de que identifiquemos bien lo que el Señor nos trajo para que lo apliquemos diligentemente a nuestras vidas. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, empezando en el versículo 3. Difícilmente hay una mejor manera de cerrar que sentándonos otra vez a escuchar el mensaje que Dios nos ha dejado en estos versículos. Lee conmigo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Leo la palabra de Dios. Dice la Escritura: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, que recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como nos lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas. Eso es lo que vamos a hacer ahora, hermanos, recordar lo que el Señor nos estuvo hablando. Bueno, lo primero que necesitamos tener en cuenta de estos pasajes es la sorprendente verdad que viene en el versículo 3. Léelo conmigo otra vez. Segunda de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Aquí está el apóstol Pedro enseñándonos, como ya lo vimos anteriormente, inspirado por el Espíritu Santo, que el Señor en su poder nos ha dado algo, nos ha otorgado algo, nos ha concedido todo lo que necesitamos para una vida de piedad. Tú tienes todo lo que necesitas, ya tienes todo lo que necesitas para una vida de piedad. ¿Qué es una vida de piedad? Una vida de devoción ferviente al Señor, una vida de santidad,
una vida alineada a la perfecta voluntad de Dios y a sus propósitos supremos. Una vida donde el carácter de la persona está siendo conformado al carácter del Señor. Una vida de piedad. La frase nos ha concedido, un comentario técnico aquí rápidamente, está traduciendo un participio en griego en tiempo perfecto de la palabra doreomai, que básicamente lo que eso significa es un regalo que se nos ha dado, y que es permanente. Un regalo que se nos ha dado y que es permanente, una concesión, un regalo de gracia que el Señor ya nos dio. Algo que nosotros que estamos en Cristo ya tenemos y que va a permanecer con nosotros, que no puede desaparecer y que no nos pueden quitar. Piénsalo en estos términos. Todo pecador que es tomado por el Padre y unido a Cristo es movido por el Espíritu Santo a refugiarse en Jesús en fe. Esta persona pone su confianza en Cristo, se arrepiente de una vida de rebeldía, de pecado. Esta persona le entrega a Jesús el señorío de su vida y recibe de parte del Señor un perdón completo e incondicional. Pero no solo recibe un perdón completo, permanente e incondicional, sino junto con ese perdón recibe todo lo que necesita para vivir una vida piadosa. En ese momento la persona recibe todo lo que necesita para vivir una vida de santidad, una vida llena de reverencia para con el Señor, una vida llena de temor a Dios de una manera sana, una vida de respeto y veneración a Dios, de amor ferviente por Dios, de dependencia al Señor, de sumisión, de gratitud, de obediencia, de confianza robusta. Esa persona que está en Cristo recibe todo lo que necesita. Nosotros como iglesia es importante que recordemos que ya se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir para Él. Ya se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir para Él, en la presencia del Espíritu Santo. El cristiano no está caminando solo explorando cómo agradar a Dios. El creyente tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él. El poder de la resurrección está dentro de él y toda la capacidad que necesita para hacer su voluntad perfecta a través de su vida. ¿Sabes qué significa eso? Que no necesitamos un empoderamiento futuro. Tú y yo no necesitamos una obra de gracia futura. El regalo ya se nos ha otorgado. La provisión que necesitamos ya la tenemos. Ya podemos vivir en santidad. Ya podemos vivir una vida piadosa porque todos los recursos ya están con nosotros. Lo único que necesitamos es aprender a apropiarlos por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora, esta concesión de gracia, este regalo invaluable vino a nosotros por medio de un evento. Y quiero que lo veas ahí conmigo en el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne a la vida y a la piedad mediante o a través del verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esa
esos recursos, todo lo que tú, ese regalo de gracia, ese empoderamiento que nos capacita para que tú y yo sigamos de una manera perfecta la voluntad de Dios para nuestras vidas, vino a nosotros cuando conocimos a Jesús. Cuando tuvimos un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque conocer a Jesús salva. Y no solo conocer a Jesús salva, sino conocer a Jesús transforma. Y no solo conocer a Jesús transforma, sino conocer a Jesús equipa. Y eso es lo que estamos viendo aquí, el conocimiento de Cristo. Nos encontramos con Jesús. Eso salvó nuestras almas, transformó nuestras vidas y nos capacitó para vivir el llamado que Él tiene para nosotros, su voluntad para nuestras vidas. Lo que estamos siendo recordados por medio de este pasaje es que cuando el Señor nos tomó, si tú estás en Cristo, ¿por qué estás en Cristo? Porque Él te tomó. Tú y yo vivíamos una vida de rebeldía y Él nos alcanzó, estiró su mano y nos tomó, nos unió a su Hijo y de esa manera nos revistió con su justicia. Él nos regeneró. Él fue el que nos dio la fe para que viniéramos a Él. Él nos justificó o nos declaró justos. Él nos santificó. Él nos hizo sus hijos y sus hijas y nos empoderó para vivir para Él. Una obra completa que Él hizo. En pocas palabras, ¿sabes qué eso significa? Que el Señor nos hizo otra cosa. El Señor nos hizo otra cosa. Eso es lo que veíamos al principio de nuestra serie. Cuando el Señor nos toma para Él, realiza una obra masiva, cósmica, definitiva dentro de nosotros cuando nos une a su Hijo Jesucristo. Es por eso que como iglesia, hermanos, somos el deleite del Señor. Es por eso que como iglesia somos el deleite del Señor. Quiero que leamos juntos Isaías 62 del 1 al 4. Este pasaje lo vimos a inicio de nuestra serie. Fíjense lo que dice. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto, hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en las manos del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Versículo 4. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará que mi deleite está en ella, y a tu tierra prometida. ¿Por qué? Porque en ti se deleita el Señor. Eso es importante que lo recordemos. Si tú estás en Cristo, ¿no te integraste a una comunidad con valores cristianos y bíblicos? Si tú estás en Cristo porque el Señor hizo una obra masiva en tu vida, definitiva, de proporciones cósmicas. Te unió a Jesús y porque estás en Cristo, tú eres el deleite del Señor. Como iglesia local, hermanos, cuando el Señor nos ve, no ve a un grupo de pecadores que están tratando de ser mejores. No ve a un grupo de pecadores que dan un paso para enfrente y 3 pasos para atrás. ¿Qué es lo que el Señor ve cuando nos ve a nosotros? Ve a sus hijos y a sus hijas. Aquellos que Él ama de una manera profunda y aquellos en los que Él se deleita. El Señor nos ve, hermanos, y sonríe. No ve a un pueblo lleno de faltas
sino a un pueblo vestido de justicia, a un pueblo que ha sido cubierto con la justicia de Cristo, un pueblo que le pertenece a Él, un pueblo que es suyo y que es solamente suyo. O como vimos en otro de los mensajes, un pueblo que es propiedad exclusiva. Me gusta la palabra exclusiva, propiedad exclusiva del Señor. Fíjense este pasaje en Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante o a través de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Tú que te has bautizado, fuiste unido a Cristo y la justicia de Cristo te ha revestido. Cuando el Señor nos ve, no ve nuestras faltas, no nos ve cortos, nos ve completos y se deleita en nosotros. Bien, volvamos a Pedro. Nosotros ya tenemos lo que necesitamos para una vida de piedad, una vida de santidad. Y ese poder se manifiesta en nuestras vidas o se concretiza conforme nosotros aprendemos a apropiar los recursos que ya tenemos por la fe. Eso es lo que nosotros necesitamos. Si yo ya tengo todo lo que necesito para una vida de piedad, para una vida de santidad, para una vida devota al Señor, ¿cómo es que esos recursos operan en mi vida? Se concretizan conforme nosotros aprendemos a aferrarnos por la fe. Quiero hacerte, por ejemplo, una pregunta bien sencilla. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que ya tienes todo lo que necesitas para una vida de piedad, para una vida de santidad? ¿O estás así como buscando un empoderamiento futuro? ¿Estás tú como, te ves a ti mismo corto y flaco y estás así como queriéndote acercar al Señor para que haga una obra en tu vida y te salve de una vez por todas? ¿O te ves como un hijo de Dios completo, aceptado por Él, tomado por Él, que ya tiene todo lo que necesita para vivir para Él? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Te ves a ti mismo como un pecador que está intentando, por medio de su desempeño, ganarse el favor de Dios, ganarse la aprobación de Dios, merecerse la aceptación de Dios? ¿O te ves como un hijo amado? ¿O te ves como un hijo aprobado? ¿Percibes al Señor enfadado contigo, cansado de ti por tus fallas y porque sigues atorado en lo mismo? ¿Percibes su rostro como enfadado contigo o lo ves a Él deleitándose en ti? ¿De qué vives más consciente? ¿De tus flaquezas y de tus vergüenzas? ¿De qué vives más consciente? ¿De tus flaquezas y del juicio de otras personas o de la justicia de Cristo con la que has sido revestido? ¿Te percibes a ti como un huérfano o como alguien valiosísimo que tiene un dueño? ¿Saben por qué les pregunto estas cosas, hermanos? Porque nosotros necesitamos aprender a vernos como el Señor nos ve. Si nosotros nos aferramos a vernos como el Señor nos ve y aprendemos a descansar en ello, eso lo que empieza a suceder es que fortalece nuestra fe y nos posiciona en el lugar correcto para que tú y yo creamos otras promesas del Señor. Para que tú y yo podamos creer que realmente ya tenemos todo lo que necesitamos. Y cuando nos vemos de esa manera y confiamos en la obra de Dios en nuestras vidas, entonces nos aventamos a obedecer. ¿Y sabes qué sucede?
la gracia de Dios empieza a operar, el poder del Espíritu Santo se concretiza y nosotros vemos avance en nuestra vida cristiana. Y pongámoslo en estos términos, hermanos. Cuando tú y yo aprendemos a vernos como el Señor nos ve y aprendemos a confiar en las promesas que Él nos ha dejado en su palabra, eso fortalece nuestra fe, pero también nos educa para que veamos a nuestros demás hermanos así, para que nosotros veamos a nuestros demás hermanos de la iglesia de esa manera. De manera que cuando ellos conviven con nosotros, ven nuestras vidas y son estimulados a la fe. ¿Saben qué pasa a veces, desgraciadamente, en la iglesia? Que en lugar de vernos nosotros con ojos de fe, ¿cómo nos vemos? Nos vemos con ojos de juicio. Nos vemos y nos criticamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Por medio de nuestros juicios y nuestras críticas, somos prontos para estar señalando los errores de los demás. Por medio de nuestros juicios y nuestras críticas, en lugar de alentarnos a vernos y ayudarnos a vernos como Cristo nos ve, estamos estimulando a nuestros hermanos que se vean como el enemigo los ve, como el acusador de sus almas. Imagínense, hermanos, que nosotros seamos una comunidad así, una comunidad de fe, donde todas las personas aquí adentro estamos haciendo vida juntos y nos vemos a nosotros mismos como la palabra dice que somos y nos ayudamos unos a otros a vernos como la palabra dice que somos. ¿Saben qué seríamos entonces? No solo una comunidad de fe, sino una comunidad que promueve fe, una comunidad que fomenta fe. Y de esa manera, ¿qué pasaría? Creceríamos a pasos agigantados. De eso se trató la primera parte de nuestra serie. Vamos a repasarla bien rápido por medio de otra imagen. ¿Qué vimos en los primeros mensajes? ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia local? El deleite del Señor. Eso es lo que somos. Somos los hijos de Dios. Somos justos ante Dios. Un pueblo unido a Cristo. Propiedad exclusiva del Señor. Y luego fíjense en el último título. Discípulos que aman. Discípulos que aman. Y eso básicamente como que nos introduce a la segunda parte de nuestra serie. En la segunda parte de nuestra serie vimos que el Señor no solo nos adoptó como sus hijos y sus hijas, sino que nos llamó a seguir. Nos llamó a seguir. Nos llamó a obedecer a Cristo Jesús. Nos llamó a ser sus discípulos, seguidores obedientes, aprendices diligentes que buscan imitar y obedecer a su maestro con sus vidas enteras. Es lo que vimos en la segunda categoría principal de nuestra serie. Nuestra responsabilidad como la comunidad de los hijos de Dios. Y es importante que eso nos cheque también. No solamente somos hijos de Dios, aquellos en los que Él se deleita, también somos discípulos, llamados a seguir al Maestro. Si tú estás en Cristo, tú has sido llamado a seguir a otro. Tú has sido llamado a seguir al Hijo de Dios. No has sido llamado a ponerle likes a posts cristianos. No has sido llamado a juntarte con gente cristiana. No has sido llamado a básicamente como que modificar tu vida con un sabor cristiano. Tú has sido llamado a seguir al Salvador del mundo. Acompáñame ahora ahí al versículo 5 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, versículo 5. Por esta razón también, obrando, de nuevo, subrayen ahí la palabra obrando. Por esta razón también, obrando con toda
diligencia, añadan a su fe virtud. Y lo podemos poner de esta manera, hermanos, puesto que ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir piadosamente, para vivir en santidad, tenemos ahora la responsabilidad de obrar con diligencia. Tenemos la responsabilidad de aplicarnos, de esforzarnos por agregar virtud a nuestra fe. Virtud a nuestra fe. Bien rápido. La palabra que se traduce aquí como virtud es la palabra arete en griego, que básicamente lo que significa es excelencia de carácter. Excelencia de carácter. Es la misma palabra que se utiliza para describir la excelencia de Cristo en el versículo 3. El versículo 3 se nos enfatiza que nosotros estamos en Cristo porque Él nos llamó por su gloria y su ¿qué? Su excelencia. Ahí se utiliza la misma palabra, arete. Básicamente nos está recordando que nosotros fuimos llamados por Cristo, no por mérito propio, no por nuestra bonita cara, no por nuestro potencial, porque a Jesús le convenía que nosotros estuviéramos con Él. ¿Por qué fuimos llamados a Cristo? Por su excelencia de carácter, porque Él fue misericordioso con nosotros, porque Él tiene una amplia disposición para perdonar, porque nos ama, porque nos amó. Por eso es que estamos en Cristo. Así que si en el versículo 3 se nos dice, se nos resalta la excelencia del carácter de Cristo, ahora aquí en el versículo 5 se nos dice que los creyentes, los hijos de Dios, necesitamos obrar con toda diligencia para agregar, para añadir excelencia de carácter a nuestra fe en Jesús. Un cristiano genuino que ha puesto su confianza en Cristo, su fe se manifiesta. Su fe se ve, ¿ok? No, una persona que dice que tiene fe en Jesús, pero que no se está manifestando, aunque de una manera imperfecta, pero constante y gradual. La excelencia del carácter de Cristo, sí es importante que animemos a esa persona a que cuestione su fe. ¿Por qué? Porque el creyente genuino vive añadiendo a su fe virtud. El Señor desea que como sus hijos busquemos crecer en Cristo semejanza, que busquemos ser más como Jesús en su carácter excelente. Obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud. Cuando estamos diciendo que el Señor nos llama a agregar virtud a nuestra fe, no estamos hablando de agregar aspectos morados aislados a nuestra fe, así como me imaginaba yo cuando vamos ahí al mandado, que estamos ahí en los pasillos y básicamente estamos agregando lo que queremos, ¿verdad? Lo que nos gusta, lo que se nos antoja. No está hablando Pedro de eso. Está hablando de una forma de vida, de un estilo de vida. El Señor nos está llamando a que diligentemente vivamos como discípulos consagrados a Cristo. Discípulos que buscan crecer en santidad. Discípulos que están dedicados a seguirlo. Discípulos que están dedicados a obedecerlo. Discípulos que aspiran ser como Él. Discípulos que anhelan que la excelencia del carácter de Jesús esté en ellos para que el Padre sea glorificado por medio de nuestras vidas. En nuestra serie estuvimos viendo semana tras semana que como hijos de Dios necesitamos que vivir de acuerdo con lo que somos, de acuerdo a lo que hemos sido hechos en Cristo.
Si Cristo hizo una obra masiva en nuestras vidas, definitiva en nuestras vidas, si nos ha hecho su justicia, ahora nos está llamando a que vivamos de acuerdo a esa obra de justicia. Y lo veíamos también en la serie, que obviamente aspiramos como iglesia a avanzar en nuestra santificación, crecer en una vida de piedad, y que para que eso suceda tenemos que tener bien en claro cuál es nuestra meta como iglesia, cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios, qué es a lo que Él nos llama. Y obviamente ese es un interrogante grandísimo, ¿verdad? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Bueno, podemos en otras series seguir contestando esa pregunta, pero durante esta serie quisimos establecer claramente un aspecto de esa meta. ¿Cuál es nuestra meta o nuestra responsabilidad como la comunidad de los hijos de Dios? ¿Qué estamos buscando hacer como iglesia local? Lo tratamos de plantear de la manera más sencilla posible: vivir procurando la piedad. Vivir procurando la piedad. Vivir aplicados por crecer en santidad. Vivir con toda diligencia, añadiendo a nuestra fe en Cristo virtud. Vivir diligentemente, agregando, apropiando el carácter de Cristo a nuestras vidas. Vamos a ver otra imagen bien rápido. Nuestra responsabilidad como la comunidad de los hijos de Dios. ¿Cuál es? Esa fue la segunda parte de la serie. Vivir procurando diligentemente la piedad en nuestro diario vivir. Eso es lo que estamos buscando, hermanos. Quiero leerles rápidamente un versículo que vimos durante la serie. Es Efesios 2:10. Fíjense lo que dice Efesios 2:10. Porque somos, ¿qué somos? Ahí se llamó la serie, ¿verdad? ¿Qué somos? Bueno, aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto está hablando de la iglesia, ¿eh? No está hablando del mundo, de la creación en general. Le está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia. Y en el lenguaje original aquí lo que está comunicando es: somos su obra maestra. La iglesia es la obra maestra del Señor, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. El Señor no solamente nos salvó para que tú y yo no nos fuéramos al infierno, hermanos. El Señor no solamente nos salvó, no solamente nos salvó para que tú y yo no caminemos solos en un mundo temible. El Señor nos salvó con un propósito. Y ese propósito es el ser glorificado a través de nuestras vidas. Y Él es glorificado a través de nuestras vidas por medio de nuestras buenas obras. Por medio de nuestras buenas obras. Y nos hizo hechura suya, su obra maestra, para que ahora caminemos en ellas. Como decíamos ahorita, seguir a Jesús no es incorporarte a una comunidad de personas con valores positivos. No es incorporarte a una comunidad de personas que se portan bien, que no toman, que no fuman, que no dicen malas palabras en el mejor de sus días, ¿verdad? Personas que están aprendiendo teología y cosas profundas e interesantes que les ayudan a vivir con sabiduría. Seguir a Jesús no es eso. Seguir a Jesús no es tener amigos cristianos. Seguir a Jesús como iglesia local es perseguir juntos, complacer a alguien.
Y no es complacernos a nosotros mismos, es complacer a nuestro Padre. Es buscar glorificar juntos a nuestro Padre Celestial por medio de una vida piadosa, por medio de una vida de santidad creciente. Es que estamos buscando juntos añadir a nuestra confianza en Cristo virtud. Es que estamos juntos buscando ser cada día más como Jesús. Eso es incorporarte a la iglesia. Es incorporarte a un grupo de personas que están siguiendo por amor a aquel que los amó como nadie y que ellos aspiran día tras día a ser más santos, más piadosos, más como quién, más como Jesús. Y quiero que pienses conmigo en una iglesia así, visualicémosla juntos. Una iglesia llena de discípulos donde cada persona está buscando de una manera diligente crecer en piedad. Está día tras día buscando cómo agregar esta excelencia de carácter a su fe. Pero no solo eso, sino que está continuamente buscando maneras de ayudar a otros de sus hermanos a crecer en Cristo semejanza también. Una comunidad de personas donde no están buscando cómo avanzar más que el otro. Eso es todo lo que mueve al mundo, ¿verdad? ¿Cómo soy yo primero que los demás? Eso no es la iglesia. La iglesia es una comunidad de personas que están buscando imitar a Jesús, ser como Jesús, que toman el último lugar y que están buscando no solo ellos crecer en Cristo semejanza, sino que están pensando en sus demás hermanos, cómo ayudarlos a crecer también, cómo ayudarlos a avanzar, no cómo cambiarlos, no cómo corregirlos, no cómo enseñarlos. Siéntate, mi rey, yo te enseño. O sea, sino cómo ayudarlos, cómo en lugar de ponerles el pie, cómo impulsarlos hacia arriba, cómo impulsarlos hacia arriba para que avancen en los propósitos de Dios para su vida, aun si los superan a ellos. Personas que están buscando que los otros avancen aún más que ellos. No era lo que Jesús hacía. No es lo que vino Jesús a hacer, a dar su vida para que nosotros fuéramos salvados y recibiéramos un beneficio y pudiéramos ser como Él. Bueno, eso es lo que el Señor nos está dando, el privilegio totote. Privilegio totote. Y tengo que hacer énfasis en privilegio totote porque me la riegan que siempre ando diciendo la palabra privilegio. Privilegio totote. Énfasis. El Señor nos está dando el privilegio totote de formar una comunidad así. El Señor quiere que esa comunidad florezca aquí. Eso nos lleva a la tercera parte de la serie. Básicamente en la tercera parte de la serie estuvimos tratando de contestar esta pregunta. Bueno, ¿cómo se ve una vida de piedad? ¿Cómo se ve la santidad? Si tratamos de ponerle pies y manos, ojos de color, ¿qué virtudes específicas aspiramos como iglesia local a agregar a nuestra fe? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué virtudes de Cristo queremos, de la excelencia de Cristo, queremos que se distingan a través de nuestras vidas y de nosotros como iglesia local? Obviamente el listado de virtudes que presentamos, que describen la Cristo semejanza, no fue exhaustivo. Tuvimos que concentrarnos en aquellas virtudes que como equipo pastoral identificamos que son más importantes y que además han distinguido históricamente a nuestra familia de iglesias. Básicamente empezamos así la tercera parte. Mencionamos que entendemos que hay una virtud que engloba todas las demás virtudes que aspiramos a agregar a nuestra fe. Y que esa de excelencia de carácter, ¿cuál era? El amor. Exactamente, el amor. Y esto porque el Nuevo Testamento lo resume así, ¿ok? No porque se nos ocurrió a nosotros. Fíjate conmigo Gálatas 5:14. Porque toda la ley
Todos los mandamientos del Antiguo Testamento, toda la ley en una palabra se cumple. En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense Juan 13:35. Aquí está Jesús hablando, el maestro. En esto conocerán todos que son mis discípulos. El que tienen iglesias bien grandes y bien organizadas. El que saben mucha teología. El que se la pasan haciendo conferencias y obras de ministerio. ¿Sabes qué nos distingue como discípulos? ¿Qué es lo que dice la segunda parte? Si se tienen amor los unos a los otros. Si se tienen amor los unos a los otros. Como decía el pastor Carlos ahorita, el Señor nos ha dado el privilegio, hermanos, de ser como una iglesia base que está siendo utilizada para equipar otros líderes, para que salgan a otros lugares, para que avance el evangelio. Y eso es un privilegio. Ya utilicé la palabra privilegio otra vez. Es una bendición, si quieres que no use la palabra privilegio. Es una bendición. Pero eso no revela madurez, hermanos. Eso es simplemente una concesión que el Señor nos dio por gracia. No porque seamos mejores que otras congregaciones. ¿Sabes dónde se ve la madurez cristiana en nosotros como comunidad local? Si nos amamos unos a otros. Ese es el distintivo que el Señor le puso a sus discípulos. Nosotros aspiramos como iglesia local glorificar a nuestro Padre, siendo una comunidad que se distinga por su amor a Dios y por su amor a otros. Eso es lo que ambicionamos. Ambicionamos agregarle diligentemente a nuestra fe esta excelente virtud, ya que entendemos que en esencia la santidad personal se manifiesta en amor. La esencia de la piedad, la esencia de la santidad es el amor. No es la forma en la que hablamos, no es las películas que vemos, no es la música que escuchas, no es la forma en la que te diviertes, no es cómo te vistes, no es las actividades en las que estás involucrado durante la semana. La esencia de una vida santa es el amor, la forma en que amamos a Dios y amamos a los demás. Ponme la Cristo semejanza en una palabra: amor. ¿Cómo es la Cristo semejanza? Amor. Eso es excelencia de carácter, hermanos. Si tenemos todas las demás virtudes, si tú conoces toda la Biblia, si tú eres una persona bien generosa y bien radical, pero no tienes amor, de nada te sirve. El amor es el principal distintivo de Jesús, quien, porque nos amó, se entregó en la cruz para salvarnos del rechazo y de la ira que nuestros pecados merecen y siguen mereciendo. La única razón por la que el favor del Padre está de una manera permanente sobre nuestras vidas es porque Jesús nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Fíjense lo que dice Efesios 5, 1 y 2. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Ahí está la descripción de la santidad en un enunciadito, ¿verdad? ¿Qué santidad? Imita a Dios como hijo muy amado. Eso es santidad, eso es piedad. Imita a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Vamos a conectar esto con lo primero que vimos ahorita de Pedro. Hermanos, puesto que ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, seamos diligentes en agregar amor a nuestra fe. Seamos diligentes en buscar de una manera continua
y voluntaria y sacrificial darle el bien a nuestros demás hermanos, aun cuando no lo merezcan y aun cuando no puedan correspondernos. Si nosotros nos enfocamos en ser una comunidad de amor, puesto que somos hijos de amados, en ser una comunidad de amor, si es a todo lo que le estamos tirando, lo único que va a pasar es que el amor nos va a llevar de la mano a añadir a nuestra fe virtudes como las otras que vimos, ¿verdad? Humildad, servicio, generosidad, gratitud, gozo, comunión y perdón, que es la última imagen que vamos a ver. ¿Qué aspiramos ser? Aspiramos ser una comunidad de amor que rebosa en las siguientes virtudes: humildad, servicio a los demás, ser generosos, gratitud, gozo, comunión y perdón. Es nuestro amor por Dios, hermanos, y por los demás los que nos va a llevar de la mano a ser más como Jesús. Es nuestro amor por Dios lo que va a llevarnos a someternos al Señor. Es nuestro amor por Dios y por los demás lo que nos va a llevar de la mano a considerar a los demás como más importantes que a nosotros mismos. Es nuestro amor por Dios y por otros lo que nos va a llevar a buscar los intereses de los demás antes que los nuestros. Es el amor lo que nos va a llevar a agregarle a nuestra fe un anhelo de darle un bien a otros, de servirlos. Inclusive cuando eso requiera entregarnos generosamente como Cristo se entregó por nosotros. Es el amor a Dios y el amor a otros los que nos va a llevar a vivir más conscientes de otras personas y de lo que hacen por nosotros, y así ser agradecidos, en lugar de vivir encerrados en nosotros mismos sin tomar en cuenta el bien que recibimos de otros. Y es el amor a Dios y nuestro amor a otros lo que nos va a llevar no solo a ser agradecidos, sino gozosos, con una sonrisa en nuestro corazón, porque amamos a Dios por encima de todo y porque entendemos que Él nos está sonriendo por un lado, que ya tenemos en Él todo lo que necesitamos. Es el amor lo que nos va a llevar a una vida donde nos damos unos a otros lo que Cristo nos ha dado, buscando la edificación mutua, que es lo que definimos como comunión. Y es nuestro amor a Dios y nuestro amor a Dios principalmente lo que nos va a llevar a perdonar a otros. ¿Cómo le hacemos para asumir nuestras pérdidas? ¿Cómo le hacemos para asumir ofensas? Lo único que nos va a llevar allá es el amor que tenemos por Dios y por otros, y nuestro deseo de que Él sea glorificado aún a través de nuestro perdón, así como nosotros fuimos perdonados. ¿Cómo es la forma de vida, hermanos, de una comunidad que está consagrada a Cristo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el estilo de vida de una iglesia local que aspira en comunidad crecer en piedad? ¿Cómo se ve una comunidad de discípulos que están dedicados a glorificar a su Padre y ser más como su Maestro? ¿Cómo se ve la excelencia de carácter de Jesús en una comunidad? Respuesta corta, sin temor a equivocarnos: en que sus miembros aman a Dios y se aman unos a otros. En que sus miembros aman a Dios y se aman unos a otros. Si durante la serie fuimos retados a vivir de acuerdo a lo que somos, en esencia quiero que leamos 1 de Juan 4 del 7 al 11. Fíjate cómo este pasaje liga estas dos cosas. Amados, ahí está nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Somos hijos
amados. Eso es lo que somos. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Está muy complicado. ¿Verdad que está sencillito? Está bien sencillo imitar a Jesús. No es complicado, simple y sencillamente aplicarnos en amor. Ahora, vamos a terminar con esto. Para que esto suceda realmente en nosotros, no bastan las emociones y las buenas intenciones. Que era lo que Pedro nos decía en nuestro pasaje. Necesitamos ser diligentes. El avance en piedad, el avance en santidad no se da por buenos deseos. Sí se requiere fe, pero la fe no es suficiente. Se requiere también esfuerzo. Se requiere de nuestro esfuerzo. Necesitamos ser diligentes en esto. Se necesita que día a día tomemos decisiones y demos pasos concretos y muchas veces difíciles o inconvenientes que nos ayuden a avanzar en nuestra santificación. Requiere que de una manera continua nos olvidemos de nosotros mismos. Requiere que día a día tú estés tomando el último lugar. Requiere que día a día tú estés de una manera diligente buscando cubrir las necesidades de otros. Atender primero a otros que a ti mismo. Requiere que de una manera intencional estemos pensando más en los demás. Que estemos considerando no cómo utilizar a otras personas para nuestro beneficio, sino cómo servirlos para que crezcan, para que sean edificados, que avancen. Requiere que nosotros perdonemos. Hay una frase en inglés que no puede traducirla exactamente, pero se los voy a leer en inglés, mi super English. Dice, nobody drifts into excellence. O sea, nadie llega a la excelencia yendo a la deriva. Nadie llega a la excelencia sin esfuerzo y sin diligencia. Nosotros no podremos crecer como comunidad en excelencia de carácter si no somos diligentes. Piensa en esto conmigo. Si todo lo que tú y yo recibimos como resultado de esta serie de 34 mensajes es que fuimos aletrados bíblicamente, conocimos más de la palabra de Dios, fuimos enseñados, somos cristianos más cultos, no se cumplió el objetivo de la serie. Para eso no existe la iglesia, para educar cristianos y crear cristianos cultos que saben dar respuestas correctas. ¿Qué es lo que el Señor busca de nosotros? Que seamos transformados, que avancemos. ¿Y sabes cómo se da la transformación? Por medio de nuestra obediencia. Tú no vas a ser transformado si no decides perdonar. Tú no vas a ser transformado si no recibes dar. Si no aprendes a dar. Tú no vas a ser transformado si no tomas un paso para tomar el último lugar. Tú no vas a ser transformado si no decides de una manera concreta darle el bien a otra persona. Eso es lo que estamos buscando, ser transformados. Y esa transformación viene a nuestras vidas por medio de nuestra diligencia.
Fíjate cómo cierra el apóstol Pedro nuestro pasaje. Versículos 10 y 11. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Básicamente lo que el Señor nos está diciendo en este último pasaje es: fueron diligentes en añadir virtudes a su vida. Sean más diligentes. Perseveren en ser diligentes. Porque de esa manera, si tú y yo estamos aplicados a crecer en Cristo semejanza, nos dice aquí algo glorioso: nunca caerán. Nunca caerán. A veces pensamos que la vida cristiana principalmente se trata como de cosas que no debo de hacer, ¿verdad? Estamos así como, no quiero decir cristianos ociosos, pero son cristianos que vivimos como con un no. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer tampoco lo otro. Pues, ¿qué puedes hacer? Pues lee tu Biblia todo el día y pásate en la iglesia todo el día, ¿verdad? Es lo más santo que pienso hacer y pues voy a hacerlo. Y cuando no voy a la iglesia, ¿qué pasa? Esa no es la vida cristiana. Aquí nos está diciendo el Señor, nos está dando una fotografía de un pueblo dedicado diligentemente a añadir el carácter de Cristo a su vida, a crecer en Cristo semejanza. Y nos dice: aquellos que vivan de esa manera, aplicados a ser más como Jesús, nunca caerán. No solo nunca caerán, sino que entrarán ampliamente al reino. Su entrada al reino de los cielos será amplia. ¿No te encantaría eso? Que nuestra entrada al reino de los cielos sea amplia, honrosa, en lugar de estrecha y vergonzosa. Termino con esto. Se me venía a la mente un equipo de fútbol. Ahorita mi hijo está en el fútbol todo el día y es lo único que se me vino a la mente. Un equipo de fútbol que gana la Copa del Mundo. Ganan la Copa del Mundo. Y por medio de su diligencia, ellos honraron el nombre de su país. Entonces, ¿cómo lo reciben en su país? De una manera amplia. De una manera amplia. Con honores. Porque el nombre de su país fue honrado ante los ojos de todo el mundo por medio de su diligencia. Imagínense que eso pase con nosotros como iglesia local. Que cuando nosotros lleguemos al reino de los cielos, primero Dios, vamos a estar juntos. Vamos a llegar ahí como congregación y vienen los de gracia soberana. Y que nuestra entrada sea amplia. Que nuestra entrada sea honrosa. Porque por medio de nuestra diligencia, por medio de nuestra obediencia, honramos no nuestro nombre, no el nombre de nuestros pastores, sino el nombre del único que merece ser exaltado. Y es el nombre de Jesús. De manera que cuando nos reciban en el reino de los cielos, vean ese puñado de creyentes allí en Ciudad Juárez. Algunos vienen todos despeinados, pero honraron a Cristo con sus vidas. Y la excelencia del Salvador brilló a través de ellos en su comunidad. De manera que los que tenían contacto con ellos veían a Jesús. ¿A poco no sería glorioso que eso pasara? Amén. Vamos a orar.